Buenas tardes a todos. Soy el Padre Jesús Reinaga de la parroquia de San José en la ciudad de Bakersfield. Yo soy el Padre Carlos Serrano, párroco de St. Mary's Staff y St. Mary's Button Willow. Y bueno, en esta tarde queremos invitarlos a todos ustedes, hermanos y hermanas, a que nos acompañen a vivir la Semana Santa y a vivir esta prepascua que estamos preparando con mucho gusto para todos ustedes que la van a poder vivir desde sus hogares. Esta prepascua es para que la vivan en familia, para que estén en familia y para que disfruten esta Semana Santa la cual no se puede estar reunidos como estamos acostumbrados, y por eso queremos hacer esta parte para ustedes, para que la vivan y para que se sientan parte pues de la iglesia. Así que los invitamos a esta prepascua virtual, pero también es una prepascua familiar, que todo el mundo la viva en familia y espero que la vivan. Se va a estar transmitiendo todos los días a las 6 de la tarde a partir de 4 de abril, que es sábado. Padre Carlos. El motivo también de la idea que tenemos nosotros como sacerdotes y de muchos laicos es cómo podemos prepararnos precisamente para el centro de nuestra fe, que es la vivencia de la Semana Santa. Y una manera como podemos prepararnos y también al mismo tiempo renovarnos en nuestra fe, ¿verdad? Es de esta manera que queremos también hacer presentes como párrocos, como sacerdotes, con nuestro pueblo también, ¿verdad? Una manera de evangelizar, ¿verdad? Estén muy al pendiente, son temas muy interesantes, son temas que nos van a ayudar a profundizar, a renovar nuestra fe y a unirnos también, estar en comunión en la celebración de la Semana Santa, en esta pre-Pascua familiar virtual, tal como lo dijo el Padre Jesús Reinaga. Así que mis hijos, los esperamos que nos acompañen y estamos muy contentos. Hemos hecho esto con mucho gusto, con mucha alegría para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Vamos a iniciar pues con esta prepascua virtual familiar y para iniciar como debe de ser, los voy a invitar a que nos pongamos en la presencia de Jesús, en la presencia de Dios, y podamos vivir esta prepascua lo mejor que se pueda en familia. Así que los voy a invitar pues a que nos pongamos de pie, que se pongan cómodos e iniciar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor resucitado, qué bueno es sentir tu presencia poderosa pero acogedora que despierta y llena de vida todos los ambientes que me rodean, alejando todo sentimiento de angustia y abandono. Ayúdame a permanecer siempre cerca de ti, porque solo de ti me viene ese amor que me sostiene, esa fuerza que me restaura y todo ese poder para seguir luchando con valentía. Gracias por tu eterno sacrificio de amor en la cruz, por tu gloriosa resurrección que me invita a renovar mi corazón en tus promesas, y gracias por todos los momentos de oración que hemos disfrutado juntos. Ayúdame a reconocerte en todo momento, sentir que estás vivo y presente, sentir tu cercanía y la calidez de tu voz que consuela y trae la paz al alma. Solo tu voz quiero seguir, solo tu voz quiero sentir. Ayúdame a reconocer tu voz en las tristezas y alegrías. En los momentos de aflicción quiero recurrir a ella y rendirme a tu voluntad, porque tú has derrotado la muerte y me has dado el regalo de la salvación. Te pido que sigas obrando en mí, sigue bendiciéndome y abriendo caminos de
sanación, de salud, de fortaleza, de esperanzas. Capacítame con tu sabiduría para saber romper todo muro de dolor que no me deja avanzar. Dame la gracia de poder liberarme de miedos y opresiones, de sentirme capacitado y valiente para salir y anunciar todo lo bueno de tus promesas. Quiero nacer de nuevo en el Espíritu, rehacer mi vida para alabarte y adorarte, porque en ningunas otras manos yo podría estar más seguro. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, después de esta hermosa oración que he querido compartir con todos ustedes, pues iniciamos con nuestros temas. Estaremos pues ya a pocos días de celebrar la Pascua de nosotros los cristianos católicos. Una fiesta que, aunque a esas alturas de la historia revista una significación y una forma que recuerda poco ya la Pascua judía, sin duda hunde sus más profundas e iniciales raíces en un precedente hebreo, por lo que me parece no está de más que conozcamos un poco algunos antecedentes de la misma. Para nosotros la Pascua, que la llamamos en español, en hebreo se dice Pesaj, en hebreo, que significa paso. Y esta es la gran fiesta judía. En ella, los descendientes de Abraham celebran la liberación de Egipto, guiados por Moisés. Cosa que acontece más o menos alrededor del siglo III antes de Jesucristo. Esta historia, mis hermanos y hermanas, como muchos sabemos, es mucho que contar, pero nos vamos a situar en el momento en el que Moisés, de vuelta a Egipto, tras haberlo abandonado, es decir, cuando Moisés se va de Egipto por haber asesinado a un capataz que maltrataba a uno de los suyos, llega ante el faraón y le advierte, y esto lo podemos ver en el libro del Éxodo, en el capítulo 5, 1, 2, y dice así, y lo voy a leer textualmente. Así dice Yahvé, el Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre una fiesta en el desierto. Respondió el faraón: ¿quién es ese Yahvé para que yo escuche su voz y deje salir a Israel? Palabra de Dios. Bueno, lo que viene, mis hermanos, a continuación es el relato de las 10 plagas a las que Yahvé somete a Egipto para ablandar el corazón del faraón y que éste otorgue a los judíos el permiso para emigrar. Nosotros hemos escuchado más de alguna vez este relato. Unas plagas que el Éxodo relata minuciosamente, detalladamente, y que yo los invito a que en estos tiempos busquen el pasaje de las plagas para adentrarnos más en esta Pascua, y que consiste en la conversión del agua en sangre. Esa es la primera. La invasión de las ranas, la de los mosquitos, la de los tábanos, la de la muerte del ganado, las úlceras, la granizada, las langostas y las tinieblas. Como quiera, que el corazón del faraón no terminaba de ablandarse. Yahvé termina entonces
determina entonces proceder a la 10ª plaga, que fue la peor, por así decirlo. Si las otras plagas eran terribles, pues esta, la última, es la peor. Y así es como ocurre que durante la madrugada de la Pascua, estando los judíos cautivos en Egipto, el ángel de Yahvé pasó por las casas de los egipcios, ejecutando al primogénito de cada familia, absteniéndose de hacerlo en las de los judíos, que reconoce por tener la puerta marcada con la sangre del cordero sacrificado la noche previa. Aunque el día grande de la Pascua es el 15 del mes judío de Nisan, la comida de la Pascua se realiza la víspera, es decir, un día antes, por la tarde, llamado primer día de los ácimos, primero de los 7 que los judíos han de estar sin comer alimentos fermentados con levadura, en recuerdo de que la noche de la partida ni dio tiempo de que la masa se fermentara o fermentara los alimentos. Aunque es muy probable, la festividad existiría ya con anterioridad. Sería en origen la fiesta de los pastores nómadas. El Éxodo atribuye su institución al mismo Yahvé en un bello relato que los voy a invitar a que lo escuchemos y a que también en casa lo podamos leer, porque es un relato muy hermoso, muy bello, el que podemos entender un poco más sobre los orígenes de la Pascua. Está en el libro del Éxodo, capítulo 12, 1 y siguientes. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle: el día 10º de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada cual puede comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero, podrán tomar también un cabrito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman, ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Esta misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. No comerán nada de él crudo o hervido, sino que lo comerán todo asado con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente,
Lo que sobre, al amanecer, quémelo en el fuego. Y comerán así, ceñidos con el cinturón, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor de Yahvé. Durante esa noche yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los egipcios como de sus animales, y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. En las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo, y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto. Ustedes harán recuerdo de este día año tras año, y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Este rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, como hemos escuchado en este bello relato, me gustaría hacer una pequeña aplicación a nuestra vida, que eso es la intención. Ahora, con todo esto que estamos viviendo, de la pandemia que nos está aquejando, y que tenemos miedo, preocupación, angustia, desolación, tristeza, incertidumbre, como que al escuchar estas palabras de este relato, pues como que me hace pensar que podemos nosotros ciertamente abandonarnos al amor de Dios. Él nos va a cubrir, Él nos va a proteger, Él nos va a ayudar, Él no nos va a dejar de su mano, Él va a estar con nosotros, Él va a estar siempre con nosotros. Nada más nosotros lo que tenemos que hacer es abandonarnos a su amor y confiar en su misericordia. Y que Dios, si nosotros nos cuidamos como tenemos que cuidarnos y como nos han indicado, pues yo creo, mis hermanos, que Dios va a hacer lo suyo, Dios va a hacer su parte, Dios va a hacer lo que le corresponde a Él, y a nosotros nos toca, como seres humanos, como cristianos, como católicos, nos toca también hacer nuestra parte y también cuidarnos. Y yo creo que después de todo esto que va a pasar y que tiene que pasar, pues ahora sí que la señal es que estaremos otra vez juntos y estaremos nosotros aquí. Para conectar lo que sucedía en la Pascua que ellos celebraban, que era el mes del Nisan, el día 15 del mes de Nisan, el mes judío. Para nosotros, ahorita para nosotros, es lo que viene siendo nuestro calendario en el mes de marzo y en el mes de abril, que es el equivalente más o menos como a la primavera, que es normalmente lo que cuando nosotros celebramos la Pascua de Jesús, en estos meses de marzo o de abril, dependiendo en los tiempos que caen, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos anunciar con todo esto, mis hermanos, es que ahora nosotros no necesitamos de ningún cordero para sacrificar, para celebrar la Pascua. Lo que Jesús hace es ya no sacrificar un cordero. Lo que Jesús hace es ofrecerse
a sí mismo como víctima para remisión de los pecados, para remisión del mundo. Es el paso de Jesús de la muerte a la vida, del pecado a la gracia. Es Jesús quien se ofrece su cuerpo, para perdón de los pecados. Por eso, mis hermanos y hermanas, lo que nosotros celebramos es la resurrección de Jesús, su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Por eso nosotros nos alegramos por este gran sacrificio que Jesús tuvo en la cruz, para dar su vida, para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Lo que nosotros celebramos es el paso de la muerte a la vida, el paso del pecado hacia la gracia, el paso pues de que nos da la posibilidad de que también nosotros podamos llegar un día a celebrar la Pascua eterna. Así que, mis hermanos y hermanas, con este pequeño mensaje pues quiero pedirles y quiero decirles que hagamos un pequeño compromiso en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias, de poder celebrar esta Pascua con alegría, con regocijo, en los días pues que se están acercando. Así que agradezco pues su pequeña atención y voy a terminar con la oración, o terminaremos con la oración del Padre Nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Sandoval y estoy aquí con mi esposa Irene Sandoval. Nosotros somos de la comunidad de St. Mary's en la ciudad de Taft y venimos con ustedes a comenzar a celebrar la Pascua virtual que en este momento estamos viviendo por necesidad, en donde el día de hoy les vamos a hablar sobre el Domingo de Ramos, el gran triunfo de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Estaban ya cerca de Jerusalén cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Jesús envió a 2 discípulos con esta misión: vayan al pueblecito que está al frente y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice algo, contéstenle: el Señor los necesita y los devolverá cuanto antes. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga. Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Le trajeron la burra con su cría, le colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima. Había muchísima gente. Extendían sus mantos en el camino o bien cortaban ramas de árboles con las que cubrían el suelo. Y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que seguían, empezaron a gritar: Hosana al Hijo de David. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo más alto de los cielos. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó
y preguntaban: ¿quién es este? Y la muchedumbre respondía: este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo. Derribó las mesas de los que cambiaban monedas y los puestos de los vendedores de palomas. Les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. También en el templo se le acercaron algunos ciegos y cojos y Jesús los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley vieron las cosas tan asombrosas que Jesús acababa de hacer, y a los niños que aclamaban en el templo: Hosana al Hijo de David. Estaban furiosos y le dijeron: ¿oyes lo que dicen esos? Les respondió Jesús: por supuesto. ¿No han leído por casualidad esa escritura que dice: tú mismo has puesto tus alabanzas en la boca de los niños y de los que aún maman? Enseguida Jesús los dejó y salió de la ciudad en dirección a Betania, donde pasó la noche. Palabra de Dios. Muy bien, ya escuchamos la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, pero lo que quiero hacer en esta ocasión es que escudriñemos las Escrituras, que vayamos leyendo parte por parte para empezar a encontrarnos con Jesucristo de una manera más profunda, porque la palabra de Dios no es una cuestión de que vamos a ir corriendo leyendo como si fuera cualquier otra lectura. No, la palabra de Dios nos habla. Y en esta ocasión, al leer cómo entra Jesús en la victoria triunfante, cómo entra a Jerusalén, hemos visto muchas cosas. Hemos visto a muchas personas, personajes, lugares, pero necesitamos reflexionar en cada uno de ellos para dejarnos llenar por la palabra de Dios. Miren, aprovechemos que tenemos ahorita tiempo en nuestras casas, aprovechemos y tomemos la lectura para poder nosotros todavía tener más alimento, para sacar más provecho de este evangelio. Deben en sus casas, por favor, de tarea, lean el capítulo 20, ¿sí? El que va antes del 21. Léanlo en sus casas, por favor, para que nos demos cuenta cómo Jesús llega a Jerusalén. No llega por acto de magia, sino que hay una cosa que está pasando antes, y cuando llega a Jerusalén está pasando otra cosa. Miren, me voy a ir despacito. Vamos a empezarnos a encontrar, miren, se los planteo de esta manera. Pongamos nuestra imaginación, pongamos nuestro corazón enfrente de Dios, y con estas dos cosas vamos a entrar en esa palabra. Pero es muy importante la imaginación, necesitamos localizarnos en ese lugar donde Cristo estuvo, para ver lo que Cristo vio, para ver escuchar lo que los discípulos escucharon, lo que dijo la gente. Vamos viendo todo eso, pero ocupamos nuestra imaginación. Lo que vemos en primer lugar en este capítulo es cómo va llegando Jesús a Jerusalén. Y antes de llegar a Jerusalén, el mismo Jesús toma la iniciativa de meter a los personajes que él va a poner, ¿no? Que son a dos discípulos que Jesús manda con una misión muy específica, una misión muy curiosa, en donde Jesús manda y les dice: quiero que me traigan a Jesús. Lo voy a leer directamente. Vayan al pueblecito que está al frente, y allí encontrarán una burra atada con un burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice algo, contéstenle: el Señor la necesita, y los devolverá cuanto antes. Vamos a ver en este lugar que Jesús hace en 3 ocasiones referencias a palabras
que si uno buscara en el Antiguo Testamento, Dios, a través de su palabra, estuvo hablando que estas cosas se iban a cumplir. Entonces, como que Jesús empieza a preparar algo. Él empieza a preparar cada uno de los detalles para que las promesas de Dios, para que la promesa de Dios de salvación se hiciera efectiva. En donde la promesa de Dios, a través de las palabras, cada palabra que Dios ha dicho, se cumpla. Y una de esas eran esto del burrito, en donde estas palabras se dijeron para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga. Jesús empieza a tomar el reinado que le corresponde. Jesús es nuestro rey y empieza a tomar esa autoridad. Monta una bestia de carga que nunca había sido montada. Entonces es una bestia ruda. Todo el mundo sabemos lo que pasa con un animal que no ha sido montado, es rudo. Pero ese animal se sometió al poder de Jesús. Jesús, hay que tener en cuenta que Jesús entra con mucha sencillez. Y nosotros a veces perdemos de vista eso, que Jesús entra con la sencillez única que Él tiene a nuestras vidas. No es que entre con nosotros de unas maneras que yo estoy esperando que Jesús entre a mi vida de esta manera y si no lo hace, no. Jesús entra de manera sencilla a través de los problemas, a través de la familia, de los amigos. Solo hay que prestar atención porque a lo mejor estamos perdiendo una oportunidad de conocerle más. Pero aquí tenemos a estos discípulos. Era una orden extraña la que Jesús había hecho, pero ellos obedecieron sin saber si iba a pasar así, simplemente obedecieron. Entonces, aquí tenemos que son dos personas que son obedientes a lo que Dios hace. Pero no solamente son obedientes, sino que en esa obediencia, a lo mejor no fueron conscientes ellos, pero en esa obediencia están participando en el cumplimiento de la palabra de Dios. Eso podría pasarnos a nosotros. Es verdad que a veces no entendemos cómo Dios trabaja, es verdad que a veces no entendemos cómo Jesús entra en nuestras vidas. Pero nosotros cada domingo escuchamos la palabra de Dios en la misa y si pusiéramos un poco de nuestra parte a obedecer simplemente esa palabra, a lo mejor nosotros podríamos estar haciendo cumplir lo que Dios está queriendo de nosotros. Pero necesitamos ser discípulos. Un discípulo pone atención al maestro. Trajeron a la burra, entra Jesús montado en la burra, pero aquí empieza a pasar algo. Bueno, de hecho ya había pasado porque Jesús entra con una multitud de gente. Era un gentío que estaba rodeando a Jesús. Para esto, como les digo, hay que leer previo. Jesús atraía a la gente. Acordémonos de esto. Esta entrada a Jerusalén es en el momento cuando el pueblo judío va a festejar la Pascua. Van a recordar que han sido salvados, que el pueblo de Israel fue salvado, sacado de la esclavitud que vivían en Egipto. Entonces, era una obligación por parte del pueblo judío que donde estuvieran, tenían que ir por lo menos una vez al año a Jerusalén. Entonces, era mucha gente la que iba a Jerusalén. Benedicto XVI dice que los que iban acompañando a Jesús eran esos peregrinos, eran esos judíos que iban a la ciudad de Jerusalén a festejar la Pascua. Entonces, dice, había muchísima gente, extendían sus manos en el camino o bien cortaban ramas de árboles. ¿Por qué cortaban las ramas de árboles? ¿Por qué llamamos Domingo de Ramos? Llamamos Domingo de Ramos porque estamos festejando con alegría que ha entrado Jesús, que ha entrado el Hijo de David a tomar su reino. Entonces la gente en ese momento estaba cortando ramas con la idea de expresar lo que a veces el corazón quiere hacer, pero que las palabras ya no te dan. Entonces con el cuerpo tienes que expresar eso. Entonces la gente arrancaba ramas, arrancaba palmas, y eso hacemos nosotros. Nosotros tenemos nuestras palmas, a veces usamos olivos, a veces usamos romero, lo que está en tus manos.
¿Para qué? Para festejar con alegría al Señor. Y eso es lo que estaba haciendo la gente. Pero hacían más. Con estas ramas, ellos cubrían el suelo por donde iba a pasar Jesús. Y el gentío iba delante de Jesús, así como los que lo seguían empezaban a gritar. Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, hosana en lo más alto del cielo. Esta gente reconocía en Jesús a alguien sumamente grande. Reconocían en él que venía el Hijo de David. Recordemos que David había sido el rey más grande que había tenido el pueblo judío, y ellos esperaban en Jesús que ese reinado se iba a recuperar. Pero aquí vamos a empezar a ver cómo encontramos diferentes tipos de personas, con qué ojos veían a Jesús. Muchos de ellos esperaban en Jesús a ese rey político, el rey político que iba a poner orden a los romanos, o le iba a jalar las orejas a uno que otro sacerdote o rey de cualquier persona que abusara de su poder dentro del propio pueblo judío. Entonces algunos esperaban en Jesús eso, otros esperaban en él algo más. Entonces la gente está con esa alegría. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. Aquí es donde yo digo que es cuando Benedicto XVI hace la diferencia, ¿verdad? Porque la gente que está acompañando a Jesús, ellos no tienen duda, ellos están con la alegría de expresar que Jesús es grande. Pero, ¡pum!, nos cambia la escena, porque dice que cuando entra a Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. ¿Qué es esto? ¿Por qué toda la ciudad se alborotó? Porque era gente que iban viendo cómo entraba ese Jesús y preguntaban, ¿quién es ese? Y la muchedumbre respondía, este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Entonces ahora encontramos a personas que no saben quién es ese. Y a veces somos nosotros. No conocemos bien a Jesús, no sabemos quién es. A veces los niños nos preguntan, pero papá, ¿por qué Jesús esto? ¿Por qué Dios esto? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? A veces también nosotros mismos, ¿no? El presenciar la misa, a veces lo hacemos con desconocimiento de quién estamos presenciando. A veces somos esos, pero a veces no preguntamos y nos quedamos con las dudas, y eso es más dañino. Yo pienso que a veces hay que mejor hacer las preguntas en vez de guardarlas. Pero también las personas que contestan están contestando que es un profeta, por propio desconocimiento. Jesús sí era un profeta, pero era más que eso. Pero continuemos. Después Jesús entra al templo, echa fuera a los que vendían y hace otra proclamación de su palabra. Cuando lo saca, les dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. También en el templo se acercaron ciegos y cojos y Jesús los sanó. En muchas ocasiones, y yo pienso que es cuando más nos pasa, que en nuestra ceguera, en nuestro caminar de la vida, cuando no tenemos claras las cosas. Por ejemplo, hoy, en estos tiempos de cuarentena médica por la situación que se está viviendo a nivel mundial, hay mucho ciego que está despertando, que se está cuestionando sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene que pasar. Y hay muchas personas que se están acercando nuevamente a Dios. Hay personas que se sienten inválidas, que se sienten incapaces de poder dar el paso, pero a veces nos atrevemos y tenemos que atrevernos. Ahora entran en escena los sacerdotes principales del templo y los maestros de la ley. Dice que vieron las cosas asombrosas que Jesús acababa de hacer y los niños aclamaban en el templo. O sea, los chiquillos estaban ahí. Acordémonos que había mucha gente y la gente carga con chavacos. Entonces empezaban a gritar los niños, ¡Hosana al Hijo de David! Y eso es muy bonito, cuando llevas a tus hijos y los niños son en esa inocencia, en ese corazón limpio, empiezan a gritar que
Jesús es el Hijo de David. Empiezan a proclamar ese grito de salvación, de alegría, Hosana al Hijo de David. Y esto, en vez de enternecer el corazón de aquellas personas, los molestó mucho. Y le dicen a Jesús, estaban furiosos, no cualquier cosa, estaban furiosos y le dijeron, ¿oyes lo que dicen esos? Y Jesús les respondió, por supuesto. Y aquí está la tercera cita que hace Jesús. Dice, ¿no han leído por casualidad esa escritura que dice, tú mismo has puesto tus alabanzas en la boca de los niños y de los que aún maman? Esas palabras son muy hermosas, porque cuando de corazón proclamamos que Jesús es grande, que Jesús es el que nos va a salvar, son palabras, dice Jesús, que es el mismo Dios que nos las pone a nosotros. O sea, es como Jesús nos está diciendo que Él nunca nos abandona si nosotros abrimos nuestro corazón a Él. Entonces, hemos caminado con Jesús desde antes de entrar al pueblo, dando unas tareas muy curiosas. Hemos visto cómo la gente está alegre viendo a Jesús. Hemos visto cómo algunos no saben quién es Él. Hemos visto cómo unos se molestan por lo que hace Él y por lo que es. Hay unos de corazón muy limpio que son capaces de decirlo sin ningún problema. ¿Cuál de ellos eres tú? ¿Cuál de ellos? ¿Eres el que tiene el corazón molesto porque hay personas que aman a Jesús? ¿Eres aquellos que Dios les molesta dentro de lo cotidiano de la vida? ¿O eres aquellos como ese pueblo, esos peregrinos que iban alegres proclamando la grandeza del Señor? ¿O también eres de los que dices, pues yo no sé quién es Él? ¿Quién es Él? Y yo pienso que son palabras que también debemos adoptar. No es una pregunta en sí misma mala, yo pienso que es una pregunta que también puede ser muy honesta y que tenemos que poner. O sea, ¿quién es Jesús? ¿Quién es ese? En esa pregunta, pues tú quieres conocerle. Yo quiero invitar, queremos invitar mi esposa y yo, a todos ustedes que están viendo esta Pascua cibernética, para que en este momento, en este domingo, abramos nuestro corazón a recibir a nuestro Señor. Pero hay que saber de qué lugar lo vamos a recibir. ¿Quién eres tú? ¿Cómo lo vas a recibir? ¿Lo vas a recibir con la confianza de que es Él? ¿Lo vas a recibir con esa alegría? ¿O lo vas a recibir amargadamente? Entonces yo les propongo que preparen estos tiempos para purificar nuestras intenciones, para purificar nuestro corazón, para purificar a nuestras familias. Estamos en realidad en un momento muy esperanzador en medio de esta situación de crisis de salud. ¿Por qué? Porque estamos recuperando familia, estamos recuperando comunicación con personas, con nuestros hijos. Porque también se aburren de los teléfonos, también se aburren de las pantallas. Entonces son momentos de comunicación, de reencuentro. Entonces recibamos al Señor en nuestros hogares y les propongo que purifiquen todo. Vamos a entrar a esa Jerusalén, vamos a permitir que Jesús entre a la Jerusalén de mi corazón, vamos a permitir que Jesús entre al Jerusalén de nuestro hogar. Y también lo que ya se está haciendo en varios lugares, armen un racimo de olivos, armen un racimo bonito de palmas y cuélganos en la entrada de su puerta, que se sepa que lo que tenemos en nuestro corazón, que lo que sentimos también se exprese hacia afuera. Entonces no solamente que quede dentro de mi casa, sino que la gente sepa que yo estoy recibiendo a Jesús en mi hogar. Entonces yo les dejo esa propuesta para que empecemos a vivir esta Pascua alegremente. Vamos a recibir al Señor como se merece, como nuestro verdadero Rey, nuestro verdadero Señor. Pero no quiero dejar esto sin antes que hagamos una breve oración y nos acerque al verdadero sentido de lo que nos ha querido decir en esta ocasión. Así es que voy a invitar a mi esposa para que juntos hagamos esta pequeña oración.
y pongámonos en las manos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor bendito, Señor Jesucristo, al fin has llegado a esta Jerusalén que te esperaba. Había un pueblo que esperaba la salvación que tantas veces había escuchado. Hoy, Señor, acompáñanos a entrar profundamente al significado de tus palabras y de lo que has permitido que nosotros digamos. Permite entrar a los hogares de todas las personas que están escuchando tu bendita presencia. Señor, entra a nuestros corazones. Te invitamos a nuestras casas para que purifiques todo lo que somos, para que nos transformes, para que podamos conocerte profundamente, para que nuestros hijos te conozcan, para que nuestros matrimonios se fortalezcan, para que el sufrimiento de aquellas familias que en estos momentos están rotas encuentren tu paz. Señor benito, Señor bendito, Hosana al Hijo de David. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo más alto del cielo.